Hola, que Dios le bendiga. Es el pastor Alberto Guzmán, mandándole un saludo desde el corazón de nuestra iglesia, Iglesia Bautista Aposento Alto, a su hogar, a su vida, a su familia, esperando que estén bien de salud y que estén en comunión con el Señor y unos con otros también. Quisiera aprovechar la oportunidad en este momento para comunicar una reflexión acerca del coronavirus y Dios. Se nos dice que la historia es una gran maestra, a tal punto que aquellos que ignoran la historia cometen el riesgo de volverla a vivir, dijo un pensador una vez. Pero también resulta que la naturaleza misma es otra gran maestra. Dice el Salmo 19, verso 1, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos y el firmamento habla acerca de lo que es la naturaleza. Y dice que anuncian y cuentan, es decir, que tienen un testimonio, que tienen una lección, que tienen algo que decirnos acerca de Dios y sus obras. Y de la naturaleza aprendemos acerca de la naturaleza también. La naturaleza nos enseña acerca de la naturaleza. Estudiamos la naturaleza, estudiamos la creación y aprendemos acerca de la creación. Pero hay mucho que nosotros podemos aprender de Dios mismo a través de observando la naturaleza. Alguien dijo por ahí que la naturaleza misma, la creación, ha sido el primer misionero o el primer testigo silente, mas sin embargo constante, de la presencia y del poder y de la sabiduría de nuestro Creador. Una de las cosas que vemos nosotros en la naturaleza es este elemento del coronavirus. Del coronavirus aprendemos varias cosas. Una de las cosas que aprendemos del coronavirus es que es ese presente que está entre nosotros silente. Es ese presente que es invisible, porque de hecho no se puede ver, y realmente estamos combatiendo un enemigo invisible, a diferencia de los enemigos de los terroristas del 9/11, que fue la última crisis de manera mundial que puso al mundo a pensar y paralizó muchas economías en el 9/11, pero aquello era un enemigo visible, más sin embargo estaba oculto. Pero esto es un enemigo que es totalmente invisible, al cual el ojo humano no lo puede ver. El coronavirus es aquel agente que está presente, más sin embargo es invisible. El coronavirus no discrimina raza de persona, no discrimina estatus social, no discrimina sexo, no discrimina edad, no discrimina educación, no discrimina nada. Es algo que realmente todos estamos sujetos al coronavirus. Es aquel agente que es presente, que es invisible, es aquel agente que no discrimina, es aquel agente que nos afecta a todos de una manera, nos pone en peligro a todos, y es aquel agente al cual todos tenemos que tratar de protegernos, huir literalmente como una plaga, y esto lo hacemos a través de lavarnos las manos, siguiendo instrucciones sanitarias de los doctores, los científicos, las personas que Dios le ha dado conocimiento y sabiduría y dones para entender cómo funciona la naturaleza, la creación de Dios para nuestro beneficio y nuestra protección. Una de las cosas que vemos con el Señor, a manera de trazar un paralelo de ciertos rasgos, son estas similitudes que vemos con Dios. Que Dios es aquel agente que está en medio nuestro, que es omnipresente, que está en todos los lados, que es aquel que es invisible, que es aquel que no discrimina estatus social, educación, sexo, raza, y que es aquel que nos beneficia a todos. Dice la palabra del Señor que el sol sale para justos e injustos, y que de todos de alguna manera u otra, justos y pecadores, malos y buenos, nos beneficiamos de Dios. Primero que todos vivimos en su creación, disfrutamos de las cosas, las maravillas de la creación, disfrutamos de salud, disfrutamos de momentos agradables, disfrutamos de muchas cosas buenas que, aunque las personas no le den gracias al Señor y no lo reconozcan a Él, vivimos en su mundo y somos partícipes de sus bendiciones que Él nos da momento a momento. Y más que todo, como dice el profeta Jeremías en Lamentaciones, por sus misericordias no hemos sido consumidos día a día. Así que todos nos beneficiamos de la presencia del Señor. Pero hay también aquí unos contrastes tremendos, unas cosas, unas diferencias muy grandes, muy marcadas. Número uno, el coronavirus es algo muy diminuto, es algo pequeño, es más pequeño que una célula, es más pequeño que una bacteria, es bien pequeño.
Mas, sin embargo, la palabra del Señor nos dice que Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores, que Dios es grande. Y estamos usando esa palabra que realmente no hace justicia para describir al Señor, porque ningún lenguaje humano hace justicia para referirnos al Señor. Usamos un lenguaje humano para hablar cosas que realmente no son de este mundo, con el beneficio y con el propósito de nosotros poder entender de qué es de lo que estamos hablando. Una de las diferencias es que Dios es grande, el coronavirus es pequeño. Otra diferencia que nosotros vemos entre estos dos polos opuestos es que el coronavirus no tiene vida. El coronavirus no es un organismo vivo. Dios es aquel que tiene vida en sí mismo. Dios no tiene vida de una manera derivada. Dios no adquirió la vida de nada ni de nadie y no depende de un medio ambiente para estar vivo, sino que Dios es la fuente de toda cosa viva y Él es vida en sí mismo. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y muchas veces la palabra del Señor se refiere a Dios, lo describe con estas palabras, el Dios viviente, porque Él es el que tiene vida en sí mismo. Otra de las cosas que vemos nosotros también que podemos aprender de Dios en el coronavirus es que el coronavirus es un agente de muerte, que a su paso lo que va causando realmente es destrucción, realmente sufrimiento a donde quiera que va. Más la palabra del Señor nos dice a nosotros que Dios es vida y donde quiera que Él va realmente lo que hace es dar vida. Y esa es una de las grandes una de las grandes realmente contradicciones que nosotros vemos entre Dios, entre el coronavirus y realmente el Señor. Más sin embargo, hay un aspecto interesante que yo quisiera que notásemos entre los dos. Para que el coronavirus sea mortal y para que cumpla su propósito, necesita entrar en un organismo, necesita entrar en una célula, en un organismo viviente. Y cuando él entra en un organismo viviente, ocurre lo peor. Destruye el organismo viviente y causa muerte a su alrededor, porque entonces se duplica. Y se duplica el mal. Se desenlaza cuando ese coronavirus, cuando ese virus entra en una célula, coge una fuerza y se desenlaza el mal. Lo podemos ver de esa forma. Y el resultado de eso realmente es muerte y destrucción. Qué cosa tan interesante que Dios, que es aquel que reversa todo el mal en este mundo, funciona de una manera diferente. Dice la palabra del Señor que Dios vino a este mundo y tomó cuerpo. Y que ese cuerpo, que Él se encarnó en un cuerpo, es el cuerpo de Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús tenemos con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y qué sucede cuando Dios toma cuerpo de hombre? No ocurre muerte, no se desenlaza el mal. Al contrario, lo que se desenlaza realmente es el bien, es la esperanza, es la resurrección, es el perdón, es la reconciliación y es el poder de Dios dándonos a nosotros vida eterna. En esta hora yo quisiera que usted mirase lo que la naturaleza misma nos habla, de aquello que es invisible, aquello que no tiene vida en sí mismo. Toma un cuerpo, toma una célula y causa una destrucción y muerte. Y por el otro lado tenemos el polo opuesto, en esta misma naturaleza, de aquello que es invisible, aquello que es grande, que toma un cuerpo y causa vida eterna. Y ese es el Señor. Sí, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Una de las cosas que sucede con esto, mis queridos amigos, es que ¿cuál es nuestra respuesta? La manera que nosotros respondemos al virus es que tratamos de resistir al virus a toda costa. Tratamos de distanciarnos del virus. ¿Cómo lo hacemos? A través de lavarnos las manos, para si hay algún rastro o rasgo de virus en nuestras manos o en nuestros objetos, sea el celular, sea el timón del carro, pues totalmente esterilizarlo, extirparlo, porque su mera presencia es una amenaza para nuestras vidas. Yo quisiera que pensésemos nosotros que muchas veces hacemos así con Dios. Cada vez que alguien nos habla del Señor o surge la conversación de Dios o el deseo en mi alma o en mi corazón de meditar, de pensar, quizás de leer la Biblia, quizás de ir a una iglesia, quizás de orar o quizás alguien nos llama y nos invita, muchas veces nos comportamos como si Dios fuera un virus. Tratamos de extirparlo, tratamos de esterilizar cualquier objeto, cualquier conversación, cualquier experiencia que nos recuerde y nos hable acerca del Señor.
Y es ahí precisamente donde está el error. Yo quisiera que en esta hora usted viera al Evangelio de Jesús, no como un virus, no como una plaga al cual tenemos nosotros que resistir a toda costa, sino que veamos el Evangelio de Jesús como Dios dándonos vida, como nuestra esperanza, como nuestra salvación, como aquello que Dios usa para darnos realmente lo que más necesitamos. Sí, hay algunas similitudes entre el virus, coronavirus y Dios, pero también hay grandes diferencias. Lo más importante para usted y para mí es que aprendemos la lección. Aquellos que ignoran la historia cometen el peligro o el riesgo de volverla a vivir. Y aquellos que ignoran la enseñanza de la naturaleza, podremos cometer el peligro de perdernos al Creador de la naturaleza. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Vengamos al Señor. No le resistamos como si fuera una plaga. Al contrario, Él vino a darnos vida y vida en abundancia en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo. Que Dios te bendiga.